De recibir vía Skype a Damián Dipache, analista económico. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, un placer. La verdad que el placer es nuestro para tratar de entender dónde estamos parados. Sabemos que además la economía argentina venía trastabillando y en el contexto de esta cuarentena se ha complejizado mucho más el panorama. ¿Se le puede poner números en materia económica a esta cuarentena? ¿Cuánto le pesa o cuánto está pesando la cuarentena para las cuentas en la Argentina, Damián? Mira, la realidad que por cada semana que pasa en Argentina estamos perdiendo un 50%, casi un punto del PBI, con una actividad en el sector industrial del 75% inactiva, en el sector comercial es un poco más del 80%, en una situación, digamos, que tiene, digamos, dos eslabones, esos famosos sectores esenciales y no esenciales en el mercado interno, con un encuentro me parece importante en el día de hoy para ver cuáles son de esas actividades que van a salir y cómo van a salir en forma gradual. Y encima con una situación, eso es en el mercado interno, una situación muy preocupante, y encima con una situación de oferta en el mercado mundial, con un tercio de la población aislada en este momento, y que seguramente va a traer una crisis de demanda, digamos, a todas las actividades. Me parece que Argentina, en el caso de alimentos, puede salir más airiosa que otros países respecto de esa situación. Simplemente más airiosa respecto de ese país. No creo que se evite una baja del precio de los commodities, etcétera. Y la realidad es que la preocupación es justamente cómo es el día después, ¿no? Porque ya llevamos 2 semanas y esa apertura sería muy gradual, por lo cual todavía tendríamos que contabilizar pérdidas, sobre todo para la actividad económica del mercado interno y la potencial pérdida de empleo, y evitar cierres, ¿no? Evitar cierre de empresa, evitar cierre de comercio. Además, con un contexto donde evidentemente ha caído la recaudación por una cuestión lógica, menor nivel de actividad y mayor asistencialismo por parte del Estado, que es lógico también para mucha gente que necesita comer. Me imagino que se está emitiendo mucho más y esto en un mediano plazo puede llegar a significar un mayor circulante de pesos, menor producción, por lo tanto esto puede llegar a impactar en los índices inflacionarios. ¿Es una alternativa que ocurra esto, Damián? Mira, si vos ves qué está sucediendo en el caso de alimentos y bebidas, que justamente es la actividad esencial, está ocurriendo justamente eso. La evolución de precios es muy alta y justamente te diría que no estábamos en una presión de la demanda fenomenal, ¿no? Pero claramente ahí hay una aceleración inflacionaria, y si bien vamos a un índice del mes de marzo, que muchos lo estiman entre 2,5%, es decir, no es una inflación desbordante, básicamente por el resto de los bienes y servicios casi no se puede medir cuál fue su evolución, porque muchos siguen congelados, sobre todo los asociados al sector público, NAFTA, y los servicios privados están totalmente parados, por lo cual ahí ya no hay un mercado en funcionamiento, no hay una oferta y demanda, es imposible evaluar precio. Entonces, la realidad es que el único sector donde podés hoy evaluar precio, que es alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal, artículos de limpieza, medicamentos, y la realidad es que esas actividades están teniendo una evolución de precio importante. Después, por otra parte, tenés cuál va a ser la evolución futura de toda de ese impacto de emisión monetaria en la producción futura, porque hay que ver cómo sale la producción, las restricciones que podemos llegar a tener. A mí me preocupa bastante el tema de que Argentina, bueno, pasa de un default selectivo a un default casi gradual, porque ahora, bueno, voltea la ley, los bonos con ley local, y queda expensa los bonos con ley extranjera. Pero además de esa situación, la realidad que la restricción externa es severa, porque Argentina, reservas líquidas no tiene, justamente por ahora mantiene la deuda con los bonistas de afuera, los bonistas con ley extranjera,
Y la realidad es que vos para mantener la producción en marcha necesitas insumos y materias primas que en un país que no tiene posibilidad de salir al mercado a financiarse, a buscar deuda, ¿no? Es una situación bastante complicada. Tenés restricción externa, tenés la imposibilidad de financiarte afuera y todavía la locura de buscar una vía que a mí no se me había ocurrido. Digo, no se me hubiese ocurrido nunca esa vía, que es financiarse con más impuestos, ¿no? Como vimos ayer, 3 proyectos de ley, descabellados, ¿no? El proyecto de ley de bienes personales sobre aquellos que se presentaron al blanqueo del 2007. Yo estaba viendo la secuencia de eso, y después pretendemos que lleguen inversiones a nuestro país. Año 2000, cuando se arma el blanqueo, año 2017, Prat, ministro de Hacienda, dice: quédense tranquilos, muchachos, bienes personales va a ir bajándose la alícuota gradualmente. Sí. Una vez que se hizo el blanqueo, 120.000 millones de dólares, viene Duhovne y dice: muchachos, perdónenme, pero lo vamos a reincorporar bienes personales. Pero bueno, el mismo gobierno que lo sacó lo volvieron a reincorporar, pero no solamente ese mismo año, o sea, el año pasado, vino Alberto Fernández y Guzmán dijo: muchachos, perdónenme de nuevo, vamos a volver con las alícuotas de 2015 y con topes que no se actualizan, de 2 millones de pesos. Pero ahora viene Heller y Máximo Kirchner y dice: no, además le vamos a cobrar un impuesto por única vez a todo lo que se presentaron en el blanqueo. Yo te digo, eso se llama inseguridad jurídica de acá a todo el coronavirus que pueda haber en el mundo. Algunos ya alertan por la inconstitucionalidad de este proyecto, que todavía es un proyecto, ¿no? Con respecto, vos recién marcabas muy bien, estamos viendo en lo poco que se sigue produciendo en la Argentina una evolución importante, un impacto concreto en los precios de los productos, sobre todo en los productos alimenticios. ¿Cuánto de realidad hay, cuánto de genuino hay en este momento y cuánto de distorsivo, si es que se puede llegar a mensurar de acuerdo a los datos que vos manejás, Damián? Todo distorsivo, todo mucho distorsivo. Independientemente que obviamente a nuestro criterio la inflación es un fenómeno monetario, tiene mucho distorsivo. ¿Por qué tiene mucho distorsivo en el actual contexto? Porque el mercado no está funcionando como corresponde. En cuestión de aislamiento, y ustedes lo saben muy bien, vayamos a cualquier campo en el interior del país, está teniendo problemas de circulación, o sea, pasar de frontera a frontera hoy tiene una demora increíble. El chacarero que está en el campo y tenía al trabajador digamos levantando cosecha, esa persona desgraciadamente, y también lo sabemos, en muchos casos estaba informal, entonces no tiene permiso de circulación. Algunos que estaban en esa actividad le está costando pagar los sueldos, porque evidentemente están teniendo problemas para efectuar los depósitos en los bancos para que también parte de esa gente cobre. Cuando vas a la distribución, hasta la semana pasada tenías problemas porque las peras, el pera y manzana que venía del Alto Valle de Río Negro, cuando regresaban a Río Negro, regresaban con carga, por lo cual también tuviste ahí un efecto de incremento del costo de distribución. Ahora me parece que haber considerado material de construcción actividad esencial, parte de ese camión puede llegar a regresar con carga. Y en el caso de eslabón final, comercio, yo digo, un lindo ejercicio de mercado que se puede hacer después de aplaudir a las médicos a las 9 de la noche, cualquiera que tenga un dron en su casa, que lo saque del balcón, lo eleve y va a ver que en cualquier urbe del país vas a ver un mercado en competencia perfecta en el sector de verduras y frutas. Porque vos tenés una verdulería en 400 metros de la redonda sin ninguna duda. Pero la realidad que estamos obligados a perder la capacidad máxima que tiene un consumidor. Es ir por el mejor valor y un precio de eficiencia en relación a la información que puede conseguir. Eso está roto, porque yo tengo que ir a la verdulería a la vuelta. No puedo hacer el camino de láser. Y eso hace que los mercados no funcionen como tal cual lo conocemos. Fíjate que te di muchos argumentos por lo cual hoy esos mercados no funcionan, ¿no? Le restás competencia a ese comerciante y después, bueno, aparecen las distorsiones de las cuales vos estabas hablando. ¿Cuánto se supone que puede llegar a caer la economía argentina teniendo en cuenta que las principales economías mundiales también se están derrumbando? Mira, hay un lindo informe, a mí me gustó, que vi en la semana,
de Deloitte. Hay dos cruces, dos fuentes que me gustaron. Una, la de Gabriel Rubinstein, muestra que abril sería el peor abril de la historia argentina, no sé si lo vieron. Muestra que una caída en el PBI en el mes de abril que podría llegar al 14%. Es peor la caída de este abril, sería peor la caída de este abril del PBI respecto de abril de 1982, Guerra de Malvinas, 1989 con la hiperinflación, y peor que el año abril de 2001, cuando la Argentina estaba ya muy mal. Y la realidad, que bueno, vi un informe de Deloitte que me gustó bastante, que muestra la evolución sectorial, porque la realidad es que Argentina está en una situación, el mundo está atravesando una situación de incertidumbre. Yo ayer me comentaba, por ejemplo, un colega, ¿no? Entonces me decía, yo no entiendo por qué un PYME nos saca la tasa del 24%. Ahí los bancos informaron que se pidieron préstamos para pagar al trabajador por 10.000 millones de pesos, y la línea está en 30.000 millones de pesos. ¿Por qué no fueron a sacar ese préstamo? Entonces yo le digo, vos sos empresario, tenés un bar, tenés un restaurante, tenés un cine, tenés un teatro. Decime cuándo arranca la actividad. Y eso no lo puedo saber. Y bueno, lo que justamente acá, lo peor que le está pasando a los mercados y a la toma de decisiones por parte del empresario es la incertidumbre. Porque yo tomo el crédito, pero ¿cuándo arranca? ¿Cuándo yo voy a poder generar flujo de caja? ¿Cuándo voy a poder abrir mi local? ¿Cuándo voy a poder retomar la actividad? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy pasando por una crisis pasajera, porque no tengo liquidez, porque por una eventualidad se me cayó el volumen de ventas. Pero ¿cuándo levanto la persiana? ¿Se entiende, no? La verdad que es una situación inédita, incertidumbre para la toma de decisiones increíble, ¿no? Se entiende perfecto, porque estamos hablando de aquellas empresas que no se han acercado a los bancos para solicitar este crédito porque seguramente no saben cuándo van a poder devolver el crédito. Ahora, esto se resume en dos temas. Mayor pobreza, hoy la Argentina tiene un 35% de pobres, lo cual es impactante ya de por sí, y además pérdida de empleo. ¿Hay alguna proyección con respecto a estas dos variables o todavía es muy prematuro en tanto y en cuanto no sabemos cómo vamos a ir saliendo de esta cuarentena? Mirá, ahí, bueno, la semana pasada Analítica mostró que estaban en riesgo 5 millones de fuentes de trabajo, no implica que esas 5 millones de fuentes de trabajo se pierdan, ¿no? Pero cuando vos ves un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el caso argentino, la realidad que en estas actividades que son consideradas no esenciales y cadena indirecta del laburo, más informalidad, que en Argentina el trabajo informal es del 40%, real, el número es aterrador, porque están en riesgo entre 300.000 y 600.000 en fuentes de empleo. La realidad que es una situación, porque no está yendo a una situación donde la economía tuvo una caída, tuvo un derrumbe impresionante, sostenido, porque ni siquiera en esta salida gradual, hoy se va a hablar cuáles son las actividades que van a poder ir saliendo, nadie se imagina que un local de indumentaria tenga a la gente dentro del local probándose ropa a los pavotes porque la estaban necesitando. Lo que se imagina es una cola donde va a ingresar de a uno, atención cada 30 minutos, con todas, un protocolo de atención al cliente enorme, y lo cual detrás de ese local y una persona probándose una ropa cada media hora, en el caso que se abra, que yo tengo muchas dudas que ese sea el sector que se arranque, pero por citar un caso, está el sector textil o el sector calzado, que es una industria muy representativa, por ejemplo, y la cantidad de fuentes de trabajo que está de eso, está el algodón, está la lana, está la tela, ¿se entiende? O sea, hay toda una industria, un complejo económico detrás de esa prueba de ropa cada 30 minutos que ralentiza fuertemente el nivel de productividad y competitividad, incluso de esa actividad en el tiempo, ¿no?